Bienvenidos a todos, chicos. Esta va a ser la segunda parte, la segunda clase con Andrés. Y bueno, algunos me hicieron preguntas sobre el idioma, sobre mi español. Bueno, yo soy italiano, pero cuando me fui a intercambio me enamoré. Me enamoré de una argentina, así que ahora tengo que hablar español todos los días, lamentablemente. Como le cuesta un poquito todavía el italiano, hay que charlar español. Me estoy argentinizando también un poquito ahora con el mate, me encanta. No en verano, porque acá hay 40 grados ahora, así que ni en pedo. Pero durante el invierno me gusta, va bastante, la verdad. Volviendo al ajedrez, sobre el tema de la rutina, que vi que me preguntaron. Entonces yo pienso eso, que primero que la rutina más simple es la mejor. O sea, si yo armo una rutina, como en el gimnasio, ¿no? Súper detallada, súper compleja, completa y todo, pero no la puedo cumplir, la verdad que no sirve a nada, ¿no? Porque al final queda que yo no la puedo cumplir, no la puedo seguir y al final me quedo haciendo nada. Es mucho mejor hacer una rutina simple, una que sea ligera también o apta a la característica de cada uno. Cada uno tiene tiempo diferente, ¿no? Claramente si uno tiene 45 y tiene una familia atrás, no va a tener el tiempo de uno de un chico de 18 que está arrancando la universidad. Pero bueno, yo aconsejo esto en lo que yo hago. Hacer 5 partidas, máximo 7, o sea, una al día, de partida rápida. Time control 10 más 5. A mí, la verdad, no me gusta nada que yo me quede sin tiempo y tenga que jugar una jugada tras la otra solo para ganar y sin que tenga sentido el movimiento que estoy haciendo. O sea, sin pensar. Eso no me gusta nada. Así que para mí el incremento es fundamental. Y también 10 minutos para mí es una buena, o sea, un buen intermedio. O sea, no partidas que tarden 40 minutos como jugar 15 más algo, pero también que no sean blitz, porque si no es todo instinto, poco cálculo y la verdad no se mejora mucho con eso. Para mí es muy importante también cuando se termina un partido de Rapid de analizarlo ya, o sea, yo lo termino y veo. Pero ¿qué veo? No es que veo la apertura, si la jugué bien, esta variante, la otra variante, porque eso la verdad es toda cosa que se vienen después. Para mí la cosa más importante es ver que yo no me perdí golpes tácticos. O sea, yo me perdí algo acá, había una táctica que me hacía ganar, porque la verdad es que si yo juego la cosa perfecta en la apertura, pero después no sé cómo seguir, no sirvió a nada. O sea, a un nivel que no es un nivel profesional, las aperturas sirven relativamente. Se puede llegar hasta 2000 puntos tranquilamente sin saber casi nada de aperturas. Así que, como lo llamaba Andrés, los truquitos sirven a muy poco, la verdad. Eh, bueno, esto por cuanto reguarda el análisis de los partidos. Hay los partidos donde para mí, no sé, es la parte donde yo aprendo más. Yo, por ejemplo, una táctica que a mí siempre me salió mal y todavía sigue saliéndome mal, donde yo estoy intentando practicar, es la táctica de la atracción. Siempre me la pierdo. Que sea a favor mío o contra mío, siempre me la pierdo. Y la verdad me doy cuenta revisando las partidas, ¿no? Porque capaz que ahí yo tenía el golpe para ganar y no lo encontré. Y eso cambia completamente la partida. Se abre por el oponente si yo estaba ganando o él la gana directamente y yo, listo, no puedo hacer nada más. Esto por los partidos. Pero para mí es fundamental también hacer tácticas. Yo nunca fui un hombre de tácticas, lo dije también en una clase con Andrés. Pero la verdad que son fundamentales. O sea, yo arranqué a hacer 10, 15 tácticas cada día. Y, o sea, son 15 minutos, chicos. La verdad, cualquier persona tiene tiempo para hacer 10, 15 minutos de tácticas. Es muy lindo, pero hay que poner el cerebro. O sea, no se puede hacer la táctica media así, ¿no? Después de 5 segundos yo le tiro. Para mí es, qué sé yo, dama G4. No, hay que calcular un poco. O sea, es dama de 4, ¿por qué? Y entonces arranco calculando un poco. Claramente no tiene que ser una cosa de 2 horas. Para mí cada táctica tiene que tardar un máximo de un minuto. Pero bueno, ponerle un poco de onda para mí es muy importante.
y, y sirven a practicar, ¿no? Para que te quede en la cabeza algunos movimientos claros, algunas cosas que se repiten también en las partidas. Y eso lo charló también Andrés y la verdad que coincido mucho en ese pensamiento. No ser como Nakamura, ¿no? Yo vi un video de que él contaba que cuando era joven, Hikaru decía que él cada ejercicio lo calculaba de la inicio a la fin. O sea, que él no dejaba pasar nada. O sea, si no estaba seguro al 100% de mover así, él no movía. O sea, no podía errar. Si no, no movía, si no estaba seguro. Eso me parece un montonazo. Nosotros no somos a ese nivel. O sea, intentámoslos. Un minutito y ya está. Eh, bueno, ahora lo dejo el video y le aviso que va a tener un problemito técnico de sincronización audio-vídeo. Y le pido perdón por eso. Y bueno, en el próximo video lo voy ya a resolver. Ya encontré el problema y ya está resuelto. Pero este, lamentablemente, es el último video donde se quedó este error. Y bueno, le vuelvo a agradecer a todos mucho y que disfruten el video. Bueno, juegan las negras. Quiero que profundices ahora un poco la opción de caballo C4. A ver Caballo qué, por qué C4, ok. claro, La porque ahí idea de, aprovecho un detalle único. la, la idea de caballo C4 es claramente que después, si comes con el peón, está en el aire el alfil, porque no tiene Ujú, ningún defendiente, y también estás amenazando la torre después. Así ujú. que es una... no se puede, me imagino. O sea, después es medio... O Bueno, sea, habría que seguir un poco más el cálculo, porque a peón por caballo, ¿no? Dama por B2, habría que ver torre A2 o torre B1 como alternativas. ok. Es un cálculo, ahí se abre el famoso árbol de variantes, ¿no? Que las variantes se van reacomodando. O sea, se van abriendo las ramas y vos tenés que ir tratando de cerrar todas las ramas del cálculo. Ok. Entonces, okay. ¿Por cuál empezamos? Por el Por peón. la más Ok, forzada. Caballo C4, peón por caballo. Empezamos la más forzada. ok. Y porque es la que se funciona, ¿no? Como dijimos la última vez, si funciona, comer con el peón es Vos la... fíjate, vos me podés decir, capaz que al final vas a hacer esta y no tiene Claro, nada de malo. Pero si peón por caballo es buena, es la oportunidad única. Alfil sí, C1 va a ser una jugada correcta, pero no sabemos si peón por caballo es buena o no porque todavía no la profundizamos. ok. Así que vamos, caballo C4, peón por caballo, dama por B2 y ahí le toca al blanco. A profundizar. Después, ok. Y la más forzada, capaz que sería jugar torre en B1, porque atacas la, atacas La la dama, dama y... Pero la dama ahí puede irse en A2, pero en A2 no puede irse en A2, porque en A2 no, está el caballo de C3, no se claro, puede dar. Se tiene que ir comiendo el peón de A3. tiene que ir, claro, tiene que comerse el peón de A3 y hay que, a ver, come, ahí, después, está en una casilla, Trata ahí, de seguir todo la secuencia de cálculo. ¿Eh? pero después, que yo después no puedo volver con la torre en A1, porque no está defendido. Ok. Pero capaz que tengo un ataque de descubierto, se dice. ¿Cómo se dice en español? No tengo Sí, idea. descubierto. Sí, Descubierto se dice, ok. sí. Con con el Cada caballo, ataque. ¿no? Claro, o sea, acá, mirá, cuando vos llegás acá, esto es lo que llamamos la posición crítica. Claro. Vos ahora vos decís, claro, te referías a esto, pero Sí. bueno, ahí te pueden cambiar las damas, pero acá tengo, tal vez esto no, porque tengo el caballo en el aire. Ah, Acá la que puedo tener es torre por B7, o torre B7. C5, o torre B3. A ver, vamos para atrás, que quiero que hagas el esfuerzo, yo sé que es un cálculo largo y complejo. Ok. Ok. Caballo C4. Peón C4. Eh, peón C4. Dama B2. Torre B1. Dama en A3. Bien. Eh, ok, a ver. Y si yo me como el peón
en B7, después la primera fila está media vacía, ¿no? Se puede atacar, capaz. Sí. Sí, hay que tener un poco de cuidado con la octava fila, porque podría haber un contrajuego. Bueno, viste que yo te digo que uno tiene que llegar hasta cierta posición y estabilizarse, ¿no? El cálculo. Vos tenés que sacar una conclusión. Después, la conclusión podrá ser un poco más precisa, un poco más imprecisa, pero vos tenés que llegar a una conclusión. Es que Esa variante, ¿qué conclusión sacás? yo concluiría diciendo que ahí estoy amenazando bastante, porque hay dos alfiles, hay un alfil en el aire, ahí después, si yo llego con la torre en B7, ¿no? Ujú. Porque hay el alfil en D7, ahí que está en el aire. Sí. Bueno, Eh, pero también es cierto que hay una diagonal abierta, ¿no? Porque tenés que tener cuidado, hay una imagen que hay por culpa del G4 ahora justamente, que en esta posición puede llegar a tener un alfil C6. A ver, investiga ahí, trata de profundizar, investiga y quiero que saques tus propias conclusiones. mm, ok. ¿Qué se puede hacer ahí? Se puede... Yo tengo el peón en C4, así que se puede también comer. Ujú. Se podría comer con el peón en D5. Bien. Se come en D5. Puede Vos tenés que comer. tratar de visualizar. ¿Te acordás que yo te hablaba de los ejercicios de cálculo, ¿no? Sí, De visión táctica, bueno, te sirven para eso. Muchas veces lo que sucede en el ajedrez son los famosos fantasmas. Que son los fantasmas, bueno, piezas que aparecen que no estaban o sí. que ya no están y siguen estando, ¿no? Entonces eso es bastante típico. Por ejemplo, uno empieza a analizar acá, no sé, poner en esta posición, torre B7, y bueno, no sé, nos olvidamos de que peón por peón y cuidado que puede estar el alfil C6. Entonces uno no visualiza con corrección y eso dificulta el cálculo. La única manera de mejorar ese aspecto es trabajar con muchos ejercicios de cálculo. Ok. ¿Qué diferente de táctica? ¿O no? Si son... Es uno de los aspectos de la táctica. Ok. Uno de los aspectos. Lorenzo, vos conocés todo lo que son los temas de táctica, como decir, bueno, clavada, jaque doble, descubierto, mate pasillo, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, cuando uno va ganando más experiencia, haciendo muchos ejercicios, en todo eso lo que sucede es que uno los tiene más incorporados. Uno dice, bueno, ya los ve con mayor velocidad, cada vez, digamos, se encuentran menos. Después se nos esconden menos, perdón. Después está el tema más complejo, que es lo que se llama la variante táctica más difícil en ajedrez, es lo que se conoce como la jugada intermedia. La Sí. jugada intermedia es la parte, digamos, de maestría de los golpes tácticos. O sea, es lo que a nivel más de grandes maestros y de jugadores de elite hace más diferencia, ¿no? A veces hay muchas partidas, y vos analizás incluso a los mejores jugadores del mundo, que la partida se termina desbalanceando por una jugada intermedia que uno vio y el otro no vio. Entonces esa es la maestría a nivel visión táctica. Después se supone, digo se supone porque errores cometemos todos, que uno ya los temas como jaque doble, clavada, descubierto, esos aparecen a flor de piel por años de entrenamiento. Eso es lo que se supone. Entonces, a medida que uno más trabaja, más fácil es visualizar esas cosas. Cuando uno no está tan entrenado, bueno, más difícil es. Entonces, por ejemplo, en esa posición a vos te costó ver el tema de esta diagonal que estaba abierta, ¿no? Porque, bueno, claro, te costó porque no lo visualizaste con tanta claridad. Para eso es que el trabajo de ese tipo de ejercicio funciona bien. Bueno, seguí tratando de llegar hasta el final. Ok. Ok. Caballo C4. Peón C4. Eh, dama B2. Torre B1. Dama A3. Uh -huh. A ver. Bueno, a ver cuáles podrían ser los problemas de la torre en B7. No. Dama A1 no creo que es un problema. No, no es un problema dama 1. Tampoco dama C1.
No, tampoco dama C1 creo. Porque puedo volver con la dama. Sí, puedo volver con la dama en F1 creo. Entonces yo... Yo sigo tu razonamiento. Sí. Y entonces yo pienso que puedo comer el peón en B7 porque estaba suficientemente protegido la primera fila. O sea, no hay nada de... Ok, pero ¿y el problema de la diagonal con alfil C6? ¿Cómo lo resolves? El problema... ¿Cuál es? Es que... El problema es aquí, te lo muestro así, sin mover Sí. las piedras. Que Sí, después podría al final, jugar... Ok, ok. Y si una yo al final jugada hago como... D por C4 y la torre está en B7, aparece una imagen, ¿no? De jaque en C6 que te gana la torre. G2... Jaque en G6 que me gana la torre. Claro. Y pero si yo juego rey G1, por ejemplo, ya no hay más. ¿O Sí, no? pero ahí termina, eso es un tiempo, mira, peón por, dama por, torre B1, rey. ¿En qué momento hace rey G1? Claro, claro. La variante que está fallando es esta que yo te estoy haciendo, peón por peón y aparece un alfil C6. Esa es la variante que está fallando, en principio. Entonces eso es lo que vos tenés que verificar ahí. Si vos no le encontrás una solución a esta, entonces B por C4 seguramente será incorrecta y muy probablemente caballo C4 sea correcta. Pero ahí está la posición. Vos estás en la posición crítica. En general, un cálculo bien hecho te lleva, ¿no?, hasta la posición crítica. Y ahí en la posición crítica es donde uno tiene que encontrar esa cuestión. Sí. Sí, no estoy seguro que se puede comer entonces ese peón de Bueno, B7. acordate, Densa, que, bueno, si no comes el peón de B7, tenés que definir cuál va a ser la jugada en esa posición para las blancas y ahí sacar conclusiones de toda esa variante. Ok. Que yo no puedo ni... a ver. Yo no puedo ni comer el peón en D5. Porque si no está... Es que Está así... si pudieras comer el peón en D5, evidentemente todo se solucionaría, pero tenés el problema del peón de C3, del caballo de C3 en el Claro. aire. Pero... Ok. No sé cómo se Todo esto te soluciona tiene esto. que llevar a una conclusión. La conclusión tiene que ser, vos con negra, porque ahora estás con negras, ¿jugarías caballo C4, sí o no? Y yo creo que sí. Creo que sí. Creo que sí, pero... Entonces, ahora, no. Lo primero que calculamos fue comer el caballo con el peón. Con el peón nos dimos cuenta que capaz no nos lleva Ok. mucho. Acá lo que vos vas haciendo es, acordate esto de cerrar los círculos de cálculo. Mirá. Ok, Vos, no importa si lo hayas hecho a nivel perfección, más o menos, esto es como decía Kasparov, que te lo dije, cada jugador, independientemente de cualquier cosa, tiene que trabajar sobre certezas. Entonces, vos ya tenés tu certeza, que peón por, dama por está bien para el negro. Esta mm, es tu certeza. Después lo vamos a verificar. Pero entonces, en el proceso de certezas, ahora viene la segunda parte, que vos ves otros candidatos que no sean B por C4. claro. Bueno, entonces volvemos atrás, cerramos la línea crítica y ahora pensás en la retrospectiva otras jugadas candidatas que no sea peón por. A ver, a buscar ahí y a sacar conclusiones. Y la otra más crítica, creo yo, es caballo por C4. Bueno, muy bien. Yo ahí seguí el cálculo vos. Yo te oriento. Caballo C4. Otro caballo por C4. Ahí él puede... Bueno, puede ser más que una cosa, creo. Porque puede también jugar... No, alfil por... Alfil B5 no lo puede jugar. Entonces... ¿Por qué no? Porque yo tengo todavía el caballo en G3. En C3. Entonces, caballo C4. Caballo por C4. Yo creo que la mejor podría ser el peón. Que me creo un peón pasado. Puede ser una idea.
Ok, entonces me está atacando la dama. Y ahí yo puedo jugar... Puedo jugar dama C3, defendí... No, dama C3 no lo puedo jugar. Pero tengo que defender al alfil y no puedo defender al alfil, creo. Mm. Y no, porque el problema es que yo tengo un alfil después que es atacado por la... Que es Lo que pasa es que claro, es que tenés los problemas parecidos a tomar de peón, ¿no? Porque y vos sí, te tomas acá y ahora ¿qué haces? claro. Y no hay jugada ahí. No hay No, jugada. no han jugado, entonces caballo por C4 de hecho es peor que B por Es peor. C4 para blanco. Sí. Muy bien. Última parte del cálculo, a caballo C4, alfil C1, ¿qué jugarías? Caballo C4, alfil C1. Como negra, yo Ujú. jugaría... Bueno, ahí tengo que mover el caballo, me imagino. Tenés que cambiarlo, ¿no? Porque no Claro. tenés otro. O sea, caballo C4, alfil C1, caballo por E3, alfil por E3. Bien, y ahí viene la pregunta definitiva. Y esta sí es estratégica. ¿A vos te parece que fue conveniente para el negro cambiar un caballo por el otro o no? No, para mí no. Para mí no fue conveniente. Yo creo que ¿Por no. qué? A ver. Porque ese caballo estaba amenazando algo, está amenazando un punto débil, que es el peón de B3, que es uno de los Ujú, pocos puntos débiles que tiene la el blanca. blanco. Ujú. Y ahora ya no hay más manera de atacarlo con más Bueno, piezas. mira, te cuento esta partida, mi rival, ¿no? Que es un gran maestro muy experimentado y demás, no jugó caballo C4. Yo la Ok. verdad que a mí me parecía, alfil C6 como te dije la veía interesante, pero yo creo que tenía que jugar caballo C4. Y de hecho él para mí sufrió el problema de no jugar caballo por caballo C4. Pero esto es realmente muy complejo estratégicamente, a tal punto que de hecho mi rival en principio no estaba de acuerdo conmigo, ¿no? Porque él no jugó caballo C4 un poco argumentando lo mismo que vos. Lo que pasa que en realidad el negro nunca más vuelve a amenazar caballo por B3. Y la realidad es que la falta de espacio lo termina asfixiando al negro en esta posición. En realidad que hay una regla, que te la dije yo al principio, que es cuando mayor ventaja de espacio de uno de los dos rivales, la simplificación de las piezas menores, acordémonos que las piezas menores son los caballos y los alfiles, alivia la posición. Ok. Esto es un concepto de ajedrez que se puede trasladar a cualquier otro deporte. El dominio del centro hace que el espacio de nuestro rival se reduzca. Si vos yo te pongo cualquier deporte, ahora vamos a poner, no sé, el básquet, por ejemplo, y yo te pongo 5 jugadores por lado, como es, bueno, dominar el centro es muy importante, porque el que domina el centro hace pases. Ahora, si yo a vos te pongo 10 jugadores por lado, y el que tiene el dominio del centro, llega un momento que los otros 10 jugadores directamente no se pueden mover, porque se van quedando asfixiados por la propia falta de espacio que representa la pérdida del control del centro. Entonces, en esta posición, en verdad, cada pieza menor que vos cambiás alivia un poco la posición de las negras. Si vos me dijeras, no, está bien, pero yo, el argumento de que la amenaza de B3 es contrapuesto, podía ser, pero en este caso nunca más amenazas caballo por B3. Porque en realidad el blanco lo va a evitar. De hecho, mira, él jugó, así fue la partida, yo jugué dama de 1, acá, para evitar caballo por B3, y en esta posición él empieza a hacer jugadas un poco sin sentido. De hecho, él aquí, después de jugar alfil C6, dama de 1, aquí pensó un montón en este momento. Porque claro, ahora se da cuenta que se va quedando sin jugadas. Y mirá lo que le pasa en la partida. Juega torre G8, esta jugada no se entiende. Lo que pasa es que no se sabe qué tiene que hacer el negro acá, porque este peón no se lo come más. En cambio, el blanco tiene 1000 maneras de progresar. Una que encontré yo fue pasar este caballo hasta F3. Puede jugar caballo, bueno, primero hice torre B1, más sobre defensa. Vuelve dama de 8, porque ya no le encuentra sentido a la presión sobre B3. Caballo E2, caballo G1. Fíjate que otra vez no le dejo cambiar una pieza menor. Jugó aquí, rey E8, caballo F3, B6. Si vos empezás a observar, las jugadas de las negras son completamente inconexas. Él no tiene plan acá.
Porque Pero, D6 se sabe para qué es, rey D8 tampoco, torre G8 tampoco. pero, Y es que realmente es que no tiene plan. El único que evoluciona en este momento es el blanco. Porque ahora fíjate, tu caballo B5 vos decías que de A5, perdón, que lo querías mantener porque presionaba en B3. ¿Y ahora dónde va ese caballo? no va. Se Es que en vuelve. esta posición lo interesante es que está prácticamente ya perdido el negro. Mm. Él de hecho gastó un montón de tiempo en estas últimas 5 jugadas, no encontró plan. Y acá ya, mirá, vas a ver la partida, se gana medio caminando acá. Porque yo hago dama de 2, torre C7, bueno, intento un dama C8, sigue sin amenazar nada de nada. Caballo G5, ahora me estoy poniendo el peón de H4. Pero él no. Vuelve torre H8 para defenderlo, dama F2 y ahora este quien lo defiende. No, pero él no podía jugar antes. En vez que jugar. ¿Qué? Cuando él jugó Torre G8. Aquí al principio, sí. ¿Sí? Acá, en esta posición, sí. Él no podía jugar directamente G5. Esta jugada acá, decís, Sí. Ya sé- sí, pero después de F5, esto es una pesadilla. Te amenazo F6 y mirá las piezas estas cómo van quedando. Si antes tenías problema de falta de espacio, imagínate después que te hago F5. Sí, que va, no fue una re linda idea. Bueno, pero a ver, está muy bien. Lo que te está pasando a vos, Lorenzo, en la posición, le pasó a él en la partida, ¿eh? Porque ya te digo, esto es una de las cosas de la ventaja de mostrarte. Él acá empezó a fastidiarse, te diría yo. Es como que él pensó, acá él jugó al fin C6 más o menos rápido, porque bueno, tenía el truquito este y demás. Y cuando le hice dama de 1, él empezó a pensar un montón acá, porque se dio cuenta que prácticamente no tiene jugadas útiles. Y de hecho, el negro lo que hace, ¿sabés lo que hacen las próximas jugadas las negras? Empieza a empeorar su posición. Porque la dama está activa y la manda pasiva. La torre está acá y va a G8. El peón va a B6. O sea, no encuentra él ningún camino para progresar. A esto se le llama en el ajedrez el factor de la inercia. Hay posiciones que si bien son aproximadas igualdades, el que tiene la inercia de mejora a su favor tiene ventaja. Bueno, en este caso es escalofriante, porque yo tengo 200 planes gracias a la ventaja de espacio. Mis piezas menores se pueden mover en un montón de casillas, en cambio las de él no, porque él dice, bueno, voy a mejorar este, bueno, ¿y a dónde va ese? O puede decir, bueno, voy a mejorar este, ¿no? Pongámosle, no sé, acá, en esta posición. Voy a mejorar este para B7, bueno, pero ¿y a dónde va ese? Porque no tiene casillas, no tiene lugares donde los caballos mejoran y no tiene grandes diagonales. De hecho, cuando él me hace alfil B5 acá en la partida, esto yo se lo escuché por primera vez decir al gran maestro Scarpano, que no sé si lo conoces, es una verdadera leyenda del ajedrez este argentino, fue bueno, el número 2 de Argentina y el mejor jugador de la historia argentino nacido en Argentina. Hoy tiene ya casi 90 años y bueno, cuando yo era adolescente lo vi a él dar algunos cursos y él explicó un concepto que yo tampoco entendía, que es los alfiles que chocan con el vacío. Porque viste que el alfil muchas veces se dice que está trancado por su propia estructura. Si yo, por ejemplo, te juego B5, digo, este alfil es malo porque choca Ujú. contra sus propios peones. Pero el concepto que se lo escuché por primera vez a Pano es que alfiles en diagonales aparentemente buenas en realidad no sirven para nada, porque chocan contra el vacío, no tienen verdaderos objetivos de ataque. A tal punto que él unas jugadas más para atrás, después saca el alfil porque no le encuentra ningún sentido ahí. Fíjate que acá juega acá, creo que acá jugó, no, todavía no. Bueno, se lo expulsé yo, pero lo hice sobre todo para entrar por las casillas negras. Fíjate, dama F6 no puede cambiar damas ahora, porque si cambia damas pierde el caballo, porque no tiene casillas. Jugó torre H7, alfil A3, alfil aquí, y aquí simplemente abandonó. Porque ahora le amenazo, entre otras cosas, alfil por G6 en esta posición. Volviendo un poquito atrás, me Sí, salió sí, un. yo te paso y volvemos porque yo sé que esto es como el Dama G1 que vimos en la otra clase. Son cosas que uno necesita entenderlas, porque si no, nos parece todo que no tiene sentido. A ver, sacate todas las dudas que tengas, que lo más importante es que vos te quedes con certezas, no que yo las tenga. A ver, ¿qué otras preguntas tenés? No, me salió porque vos dijiste claramente que justamente que los alfiles buscan espacio, ¿no? Para ser Sí, mejores, que chocan con el cerrado. claro. Entonces, acá, no sé si en un momento
había un golpe táctico con... Capaz que no, pero una idea podría ser jugar alfil C5. Ahora, alfil C5 para que si peón por D4. Sí, o no. Bueno, mira, habría que verificarlo, pero vamos a suponer que tenés razón. Ok, yo tengo caballo E2 y ahora qué haces. Acá, ¿qué hago? Acá... Incluso tenía, mirá, tenía peón porque a D4 me podía ir acá, te estaba amenazando la dama. Ahí habría que verificarlo porque capaz que tiene dama C5. Pero yo solo, aún sin verificar el cálculo, yo te digo que esta jugada ejemplifica mejor lo que te quiero explicar. Bueno, ¿y ahora cómo me desequilibras? Y acá no tiene muchas casillas el alfil. Y acá Pero hay que volver. Hay que volver, ¿qué vamos a hacer? hay que volver, sí. No, Es no que, hay más. es que exactamente eso es lo que le pasó a él. Vos fíjate que los peones blancos les van sacando todas sus casillas. Este caballo no encontró casilla, este caballo no encontró casillas, este alfil no encontró objetivo y este alfil no encontró objetivo. En cambio, las piezas blancas van progresando. Van progresando, ¿por qué? Porque tengo espacio. Fíjate que este caballo lo llevo hasta F3, pero lo podía llevar hasta D3, lo podía llevar hasta G2, Sí. pero tengo un montón de caminos. Este es lo mismo. En cambio, los tuyos no, por la falta de espacio. Ok. Entonces acá, cuando yo te hago esta maniobra, ¿no? Caballo F3, bueno, él acá, la idea original de él fue huir hacia el otro lado. Lo que pasa es que se dio cuenta que además también tenía problemas con este, porque se le podía venir una A4 y las piezas menores se quedan también sin casillas. Al final entonces hizo un B6, ¿no? Y después no, terminó no huyendo, ¿no? Con el rey. Ok. Pero de cualquier manera, aunque hubiera huido, ese rey no encuentra acomodo y este está totalmente tranquilo porque está protegido atrás de sus otras piezas. Yo sé que una de las cosas que tiene la partida es que da la sensación de que el negro cometió muchos errores, ¿no? Pero en realidad los verdaderos errores los comete acá. Después que hace alfil C6, torre G8 y dama D8, ya acá posicionalmente está perdido. Todavía falta mucho para ganar la partida, pero ya acá posicionalmente está perdido porque la evolución de las blancas va a ser permanente. Él pensó muchas cosas acá. Él de hecho terminó la partida medio apurado por tiempo. Él creo que en un momento había pensado en sacrificar la calidad para intentar buscar espacio para sus piezas, pero no lo encontró. Lo único que él podría haber hecho, Lorenzo, sí es defenderse mejor. Capaz que digamos, el blanco ganó demasiado fácil esta partida. ¿Me Mm. explico? Él podría, yo creo que huir para el flanco de dama hubiera sido un poco mejor, o por lo menos hacer B6 y tratar de traer el caballo a D8, me parece que hubiera sido un poco mejor. Por ejemplo, aquí jugar dama C7 para B6 y defender con el caballo en B8. Otro plan que podría haber intentado en algún momento sería jugar caballo E8 e intentar hacer F6, ¿no? O F5, pero todo es muy precario, porque el blanco está bien preparado para todo acá. Mm. Para la ruptura, para la no ruptura. Capaz que tendría que haber hecho alfil B5 primero, pero claro, si hace alfil B5 yo tampoco le voy a cambiar, capaz que lo iba a jugar a 4 después. Entonces, él se empezó a quedar sin jugada. Lo que para mí queda absolutamente demostrado de esta partida es que él debería de jugar caballo C4. Vos fíjate que esta posición, ¿no? De alfil C1, caballo por E3, alfil por E3, bueno, si bien sigue estando mejor el blanco, porque el blanco está mejor, bueno, varios problemas menos, porque este caballo en E3 es buenísimo para las rupturas con F5, ya no lo tengo más, y tengo una pieza menos. Una pieza menos y bueno, me muevo más, podría jugar dama C7 acá, toca el caballo, bueno, tengo todo el tiempo del mundo, puedo ir acomodándome, ¿entendés? Pero es un respiro, se nota la Mm. diferencia de no tener una pieza menor. Mm. Lo que pasa que curiosamente en esta posición, volviendo a la posición inicial, él en lugar de dama B6, él debería haber hecho caballo F5 aquí. Y esta es la conclusión que se saca después de ver lo que pasó en la partida. Porque él, claro, priorizó la amenaza sobre el punto B3, pero G4 demostró que la supuesta amenaza del punto B3 no es amenaza. Entonces, como esa jugada no es amenaza, es lo que debería haber priorizado, sacar este caballo de acá, que es malísimo, y cambiarlo por este. Si hago, por ejemplo, caballo por F5 acá, podría jugar peón por,
Y esta estructura no es mala, ahora sí que la torre en G8 podía tener algún sentido, ¿no? Y esto me parecía mucho más lógico. Es que en realidad lo que yo detecté al jugar G4, que el principal alivio de las negras viene no solo por caballo B3, sino por caballo F5. Y Mm. por eso te decía yo que G4 es la jugada perfecta, ¿no? Que evita todos los problemas de la posición. Y me cuesta un poco pensar de visualizar todo al Bueno, inicio, ¿no? Yo pero siento vos que fíjate, sí, que decime. más que temas tácticos, siento que me falta más la parte capaz de poder visualizar cuál sería la situación a la fin del tema táctico. O sea, aunque que haya un golpe táctico en el medio, siento que me falta un poco la capacidad de poder ver el tablero Lo que a la pasa fin de que la... Lorenzo acá, claro, eso sí, la capacidad de visualización, lo que vos llamás, o sea, es como que vos te cuesta seguir las variantes porque no estás entrenado para visualizar bien las cosas. Eso como te dije en la primera sesión, la única manera de resolverlo es con muchas horas de Mm, ejercicios. Eso mm. no hay otra manera. Sí, sí, O sí, sea, sí. porque ahí eso es entrenamiento. Uno después de muchos años de ajedrez hay ciertas cosas que las va incorporando. El cerebro trabaja con una serie de imágenes que se van sucediendo y repitiendo. Los temas tácticos en ajedrez se repiten. Entonces, si yo en mi vida vi 50.000 temas de clavada distintos, mucho más probable que identifique rápidamente un tema de clavada. Si vos viste 500 nada más, te va a ser mucho más difícil. Claro. Esto es repetición. En la parte de visión táctica se trabaja sobre todo con ejercicios de repetición. Vos tenés que Ok. repetir. Por ejemplo, que esta variante te cueste, es lógico que te cueste, porque es una variante muy difícil. De hecho, solo a modo de comentario final, la computadora dice que a caballo C4 se puede jugar B por C4. Y aquí da un sacrificio posicional de peón jugando C5 en este momento. Entonces cierra el centro, queda con un peón de menos, pongámosle que el negro hace acá alfil C6, pero la dama queda medio fuera de juego, rompe con F5 y tiene compensación suficiente. Y esto obviamente que es dificilísimo, ¿no? De hecho yo en la partida, yo esto obviamente lo conozco porque la partida la analicé, pero en la partida mía caballo C4 yo iba a jugar alfil C1. Esta Claro. jugada yo la había descartado, porque dama por, torre acá, bueno, la torre A2 que era la otra, no me gustaba por el jaque, me resultaba incómodo, y torre B1, que era mi idea inicial, dama por, y ese problema del alfil C6 que tenía, no lo resolvía. La computadora dice que la mejor secuencia, según la máquina acá, es jugar C5 en esta posición. Y jugar posicionalmente con un peón de menos, pero una dama fuera de juego, la amenaza acá, y después la posibilidad de romper con F5. Pero esto obviamente que es dificilísimo para cualquiera. O sea, este es un tipo de ejercicio que si yo se lo pongo a Magnus Carlsen, bueno, va a tener muchas dudas, ¿no? O sea, entonces es absolutamente normal que estas cosas pasen. Lo que pasa es que vos por lo menos para poder evaluar esto tenés que llegar hasta... Espero que le haya gustado a todos el video. Y si fue así, que dejen por favor un like o un comentario o que se inscriban si todavía no lo son, porque vi que la verdad muchos que miran el video no son suscritos. Así que me ayudaría mucho a, a motivarme a llevar más contenidos, a, a llevar más cosas en general en este canal. Y bueno, sobre la clase, chicos, la verdad, visualizar las cosas es muy, muy, muy difícil. Calcular variantes y mover la pieza en la mente es muy, muy difícil. Pero bueno, es algo que tenemos que mejorar todos. O sea, el ejercicio que nos dio fue imposible, ¿no? O sea, no. Era imposible resolver solos. Pero el lindo de ver que, no sé, llegar al punto crítico, como identificó Andrés. Llegar a un punto de decir, bueno, yo calculo hasta acá y después ahí evalúo la situación. Para mí es algo interesante para pensarlo, para llevarlo también en nuestras partidas, capaz en el futuro. Chicos, los saludo y muchas gracias otra vez.